Hola, buenas tardes, Edgar, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Cuéntenme en los comentarios cómo estuvo su día, si ya terminaron su jornada o si más bien vienen empezando. Mientras les voy compartiendo pantalla, nos dicen por aquí, hola, buenas tardes, Greg. Dicen gusto estar acá. Saludos. Dice Sara, terapeuta integrativa. Qué bonita profesión. Dice, excelente mi día y el tuyo. También hermosa, excelente. Un poco cansada, eso sí. Anoche fue como de esas noches en las que uno no duerme bien, pero aquí estamos con toda la actitud y también pues esperando que el resto del día sea maravilloso. Gracias por preguntar. Bueno, chicos y chicas, qué gusto tenerles por acá. Vamos a ver cómo minimizo este chat. Hola Luis, ahí nos pusieron una carita feliz. Entonces, el día de hoy, como les comentaba ayer, vamos a enfocarlo en todo lo que son las emociones, ¿verdad? Entonces, esta sería nuestra segunda clase del máster. Ahí aprovechando que vi a Luis, que ayer me hizo una preguntita, creo que no se la pude responder, decía si creía en la astrología. Sí, Luis, vieras que sí, es una de las herramientas que utilizo. Y aprovechando también esto de que a veces no me da tiempo de contestar ciertas preguntas, les cuento que vamos a tener, ya cuando empecemos las clases oficiales, un documento que va a ser compartido en el que vamos a poder hacer preguntas, ¿verdad? Entonces, si no nos da tiempo de ver algo en clases o no sé, luego de lo que hablamos, reflexioné y se me ocurrió tal cosa, vamos a poder anotarlo en un tipo, es como un tipo Excel, ¿verdad? O vamos a ponerlo acá. Acá en Google tenemos como algo parecido a un Excel y pues eso nos va a ayudar, ay, no puedo abrir esta pestaña, pues esto nos va a ayudar a llevar como un conteo de las preguntas para poderlas resolver en clases, hablarlas y pues si hay algún tema que yo necesito indagar más para darles una respuesta bien certera, entonces también va a ser súper útil. Entonces vamos a ver, es como un documento parecido a estos, no sé si lo han visto como estas hojas de cálculo y ahí yo se los voy a preparar para que ustedes hagan sus preguntas y con todo el gusto yo se las respondo, ¿verdad? De la materia o si es como algún tema relacionado. Entonces, bueno, ahí les saludo a Belkis, a Daniel, que les estoy viendo. Gracias por poner la cámara, acompañarme este día. Qué lindo verlos a todos, de verdad. Gracias por participar. Y bueno, el día de hoy es la clase 2, como les decía. Aquí les voy a dejar mi TikTok y YouTube. El día de hoy van a salir ya videos en YouTube y en TikTok. Y ya a partir de mañana espero poder crear la red social Instagram y Facebook. Y les voy a contar, tiene una ventaja de que me estoy reacomodando con redes sociales. Porque como les decía, en el módulo uno de los últimos módulos que vamos a ver en el máster, vamos a ver cómo desarrollar esas redes sociales y vamos a poder ver como el crecimiento, ¿verdad? De esta cuenta casi que desde cero. Esto se dio así porque yo, mis redes, las que más utilizaba, eran enfocadas a tarot, ¿verdad? Por si no pudieron escuchar ayer. Entonces, por eso a veces me piden las redes sociales y les digo que no se asusten si las ven muy nuevas. Es por eso, ¿verdad? Estamos reacomodándonos para que también tengan redes sociales en las que me puedan seguir con temas de su interés como mindfulness y otro tipo de, como temas de terapia holística. Entonces, sí, vamos a empezar ahora sí la clase, ya enfocada en lo que son las emociones, ¿verdad? Y vamos a comprender hoy qué son las emociones primarias, también las emociones secundarias, instrumentales, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia con los sentimientos? Vamos a estudiar la fisiología y cómo aplicar mindfulness a las emociones también. Entonces aquí pues es un resumencito de lo que les acabo de decir, ¿verdad? También vamos a ver un poco la diferencia entre emociones, sentimientos, estado de ánimo y cómo todo esto lo genera nuestro sistema nervioso. Además de hablar un poquitito ahí por encima sobre cómo impactan las emociones en nuestra infancia. Entonces, bueno. Como sé que es inicio de semana, ¿verdad? Estamos a lo mejor un poco cansados o cansadas. Vamos a empezar el día haciendo una dinámica.
Esta dinámica tiene preguntas de las 6 emociones primarias, ¿verdad? Entonces, 6 de las preguntas son de las emociones primarias de nosotros ahorita en la etapa actual de adultos y otras 6 de la etapa actual, perdón, de la etapa pasada, ¿verdad? De nuestro niño interior. Entonces, por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿cuál es mi miedo de niño y cuál es mi miedo de adulta? Voy a empezar yo como para que me vayan entendiendo mejor la dinámica y luego si alguien quiere participar, para mí va a ser un gusto pues escucharles. Entonces vamos a ver qué pregunta me cae, ya sea de mi adultez o mi niñez respecto a mis emociones. Dice, ¿qué me hacía reír de niña o de niño? Bueno, de niña en este caso. Em, Pues a lo mejor, ay, no sé por qué, creo que me da un poco de sentimientos y lo veo actualmente, pero creo que cuando alguien se caía me daba mucha risa y obviamente me preocupaba, pero era como más esa sensación de querer reírme porque, no sé, me causaba mucha gracia. Entonces eso es como lo que se me ocurre ahorita. Me da mucha gracia ver cuando alguien se caía, aunque fuera por accidente y se golpeara. No sé, bueno, si quieren participar, pueden alzar la manita en caso de que quieran activar el micrófono y que yo les gire la rueda. O si quieren participar por el chat, también me ponen yo y ahí las voy, pues las vamos leyendo las preguntas. Ok, aquí tenemos una manita levantada y ya te pedí que te desmutearas. Hola, ¿cómo Hola, estás? bien, ¿qué tal? Excelente, qué bueno que estés bien. Vamos a ver qué te sale en la ruedita. Veremos a ver, Ah, veremos a ver cuál es la niña interior. vamos a ver. Ah, mira, te tocó una de adultez. Dice, ¿qué te enoja en la adultez? Me enoja a veces las injusticias. Ujú. Eh, mm, de alguna manera, por ejemplo, con las mujeres ahorita que hay mucho feminicidio, Ok, maltrato hacia la mujer, hacia las niñas que están violando muchísimo. Eso es lo que me molesta ahorita en la adultez. ok, entiendo. Claro, pues es sumamente válido y valioso ese aporte que nos das, ¿verdad? De cómo una injusticia de violentar el derecho de otra persona a la vida, a la seguridad, incluso Exacto. a la paz, Ujú, exacto. pues está sucediendo ahorita tan frecuente. ¿Te puedo hacer una consulta? Claro. Este enojo, ¿cuándo fue la primera vez que lo sentiste? Mm, ¿Cuándo recuerdas siempre, haberlo bueno, sentido? yo pienso que y siempre lo he tenido como desde niña, porque de Mm, alguna manera viví con una mamá que me maltrataba mucho y una tía que me maltrataba mucho. Entonces, cada cierto tiempo me ha llegado como de esos flechazos en cuando había el maltrato o no saber escuchar o no saber de repente entablar una conversación a ver el porqué de ciertas situaciones de ese momento. claro. Te entiendo, Indra. Bueno, primero quiero empatizar contigo, ¿verdad? Decirte que acompaño ese dolor que puedes reflejar y también te hice esta pregunta porque justamente quería ver eso, ¿verdad? Quería explorar un poco, con tu permiso, si esto venía desde niña, ¿verdad? Ahorita estamos llevando un curso que remonta hacia la niñez, ¿verdad? Todo lo que hablábamos ayer Claro. de que los patrones, las memorias se guardan en el inconsciente y nos acompañan hasta ser adultos, Ujú, pues a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Y me realmente. gustaría ayudarte como a hacer un ejercicio de resolución para ver si podemos Ujú, trabajar como en esa herida que quedó ahí, ¿verdad? Y que ahora se ok, manifiesta como una adulta que lucha contra esas injusticias, ¿verdad? A veces pensamos como que el maltrato viene desde el hombre a la mujer, pero no nos damos cuenta que entre mujeres somos muy violentos también. Y me identifico con ciertas cosas que dijiste de tu niñez, ¿verdad? De esa violencia que has vivido, de seres que debían cuidarte. Entonces, si estás cómoda, si tú quieres, podemos hacer un ejercicio cortito para entrar en contacto con esa emoción, abrazarla y darle una frase de resolución. ¿Te gustaría? No te sientas comprometida.
exacto. ¿Sí? Ok, déjame subirle el volumen a la compu Sí, que claro. casi no escuchaba. Era porque tenía el volumen bajo. Ok, entonces, corazón, cierra tus ojos, respira profundo y observa esa imagen en tu niñez o imágenes que se hayan quedado Ok. grabadas en Sí, las que te claro, claro. estaban agrediendo. No, no, Ujú. para nada. ¿Me escuchas, corazón? No sé si estás ahí. Vamos a ver, Indra, si se nos perdió, si sigue por ahí. No sé si solo yo no la escucho. Me confirman en el chat, chicos, si no se escucha Indra o si será mi computadora. No se escucha. Ujú. Sí, claro. Ahorita vamos a darle turno a otros participantes, claro que sí. Entonces, bueno, si estás escuchándome, Indra, o si muteaste tu micrófono por algún motivo, vamos a dejarlo así. Entonces vas a cerrar tus ojitos y vas a visualizar esa etapa de la niñez en la que te estaban agrediendo. ¿Ok? Respira profundo y ahora acompaña a tu niña desde tu adulta. Es decir, puede ir tu adulta a darle la mano a esa niña que está ahí y dile, Indra, ya no tienes que pasar por esto sola. Tenemos la fuerza y podemos darnos nuestro lugar. Y de ahora en adelante vamos a luchar para que esto no se repita ni en nosotras ni en otras mujeres. Y cuando tengas esa visualización, puedes empujar simbólicamente a la persona que te estaba haciendo daño. Gritarle, morderla, ponerle un límite. Y dile al enojo, gracias por darme mi lugar. Entonces, bueno, chicos, se nos fue Indra, no sé qué pasó, no sé si fue que se le muteó el micrófono, pero espero que ella pueda, si está ahí acompañándonos, haber hecho el ejercicio, o si no, pues ver la repetición. Vamos a ver quién más quería participar para poder avanzar. Luis, aún no tengo Instagram, pero probablemente ya mañana tenga y sea el mismo login, digámoslo así, el mismo cosito que ves acá. Dice Alicia, abrazos para todos desde México. Dice Indra, bueno, ya Indra participó. Dice Greg, vamos con Greg. Entonces luego vamos con Greg y después Belkis. Greg, estaba para vos. Ahí en el chat me puedes poner. O si quieres abrir el micrófono. Sí. ¿Qué me ponía triste de niño? ¿Qué te ponía triste de niño? Luego vas tú, Belkis, sí, correcto. Vamos a esperar a Greg y luego vamos con Belkis. Dice, las discusiones de mis papás y mi hermano y yo. Teníamos que aguantar por muchos años. Claro. Em, Obviamente, cuando nosotros somos niños, no comprendemos por qué el adulto está en tanto conflicto y ver una situación de gritos en nuestras casas, ver que eso sea
pues la normalidad, a veces también genera dolor, ¿verdad? Genera un gran peso emocional de también tener que hacernos nosotros responsables, porque a lo mejor los adultos no están emocionalmente disponibles para hacerse cargo de otras situaciones por los conflictos que ya manejan. Entonces, esa tristeza que se sentía, que cargas, puedes igual hacer una visualización cortita y decirte, gracias, Greg, por mostrarme que los gritos no son la salida. Gracias por mostrarme ahora de adulto que quiero que mi hogar sea de paz. Entonces, es hermoso también como la niñez nos muestra qué camino tomar de adultos y muchas veces si seguimos el patrón a nivel inconsciente, podemos llegar a repetir algo de lo que integramos, algún dolor que integramos en nuestra niñez, pero cuando empezamos a hacer la conciencia o tener esa conciencia plena, como hablábamos ayer, somos capaces de empezar a decidir un rumbo diferente al que nos enseñaron. Gracias por tu aporte, Greg, es muy valioso. Vamos con Belkis. Belkis, ¿quieres que te active el micrófono o por chat? Vamos a girar por chat, ok. Dice para Belkis, mi miedo de niña. ¿Cuál sería tu miedo de niña? Tranquila, hermosa. Ahí hicimos un ejercicio para ti. Espero que puedas ver la grabación para que lo hagas en tu casita. ¿Ok? Ahí quedó grabado. Pero sí es como una visualización. Dice Belkis que le daba miedo de niña tener que hacer cosas. Ok. Belkis, ¿hubo algún momento en tu niñez en la que por hacer algo fuiste castigada o algo pasó, algo traumático? ¿O te equivocaste y te regañaron muy feo? Sí, me pegaban. Ujú, siempre me pegaban. Claro, hermosa. Bueno, también abrazo esa herida que nos cuentas. Gracias por mostrar esa vulnerabilidad con nosotros y lamento mucho que hayas tenido que pasar por eso. Entonces dice que también la obligaban a hacer cosas. Em, Ahora puedes cerrar tus ojos para hacer también esta visualización contigo y decirte a ti misma, querida Belkis, no merecías ninguno de estos tratos. No le tengas miedo a tu miedo, porque te está previniendo de los daños. Abrázalo y dale gracias, porque te dice de dónde irte. Y ya no tenemos que hacer nada por obligación ni esperando un castigo. Respira profundo. Cuéntame, corazón, ¿cómo te sientes? Un poquito más ligera. Obviamente son ejercicios que estamos haciendo muy rápido, ¿verdad? Para poder abarcar varias cosas. Me encantaría tenerme más tiempo. Yo creo que en el máster vamos a poder dedicarle un poquito más de tiempo a los ejercicios, pero me parece importante que ustedes puedan tener ese espacio de expresión y de contención también y de ver cómo transformar una emoción que recordamos de manera dolorosa en algo que nos está impulsando ahora a hacer las cosas diferente. Dice Belkis, bien, gracias, está bien y mil gracias, con gusto, hermosa. Vamos a ver quién sigue. Sigue Verónica Leiva. ¿Estás por ahí, Vero? Sí, sí, estoy aquí. Hola, Vero. Vamos a Hola, hola. ver. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. Eh, estoy apuntando. Ok. Dice, una sorpresa reciente. Cuéntame, ¿qué te sorprendió recientemente? Bueno, yo creo que la sorpresa que se refiere ha de ser que estábamos buscando mucho el que mi hijo pudiera tener una beca en una universidad que tenían la carrera que él quería, que no había en otro lado.
y a Dios Wow. gracias, pues la obtuvo. Y entonces estamos bien contentos por esa gran sorpresa que nos dieron. Ajá. Qué hermoso, qué hermoso. Sí, Gracias por sí. compartir. Bueno, te felicito a ti y a tu hijo, que sea Gracias. un camino lleno de bendición, apertura. Y pues en este caso no habría algo como que reprogramar, ¿verdad? O una herida Ajá. que observar, pero sí podemos compartir contigo esa alegría, ¿verdad? Como grupo. Entonces, te agradezco, hermosa, por compartir. Y también contarte que la sorpresa, eso lo vamos a ver ahora, no siempre es esas sorpresas felices, ¿verdad? También a veces nos choqueamos en algo desagradable, pero afortunadamente la tuya es algo bueno, es algo positivo. Entonces, espero que sigas teniendo de esas y menos de las otras. Sí. Sí, así será, mero Dios. Gracias. Te agradezco Gracias, mucho, Adri. gracias a ti, Gracias. hermoso. Bueno, Vamos con Sara. Sara, ¿estás por ahí? Vamos a girar. Hola, sí, aquí estoy. Hola, Sara, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Yo Muy muy bien, bien. estamos coordinadas. Sara, cuéntanos tu miedo de niña. ¿Qué te daba miedo? Mi miedo de niña, em, las alturas y las velocidades, mucha velocidad y las alturas. Ok, las alturas y las velocidades. ¿Y este miedo surgió de alguna experiencia que tuviste o que viste, o simplemente fue una emoción como que te prevenía de que eso a lo mejor era riesgoso? No, vino de algo que me sucedió y es que mi papá me llevó en su bicicleta, estábamos los dos en la bicicleta Mm, en una bajada iba a mucha velocidad y perdió como el equilibrio y se cayó. mm. Entonces, creo que como era una bajada y está en una parte alta y en una velocidad un poco rápida, creo que ahí nacieron ambos miedos, el de la altura y el de la velocidad. Claro, claro, qué importante. Es un miedo que hasta la fecha te cuesta, ¿verdad? Te cuesta como enfrentarte a ciertos escenarios similares, como que te enfrenten a una situación parecida, ¿verdad? Sí, muchísimo. Y tengo precisamente una pareja que le encanta la velocidad, la adrenalina y es como una invitación a poder acercarme a ese miedo. Eso te iba a decir, corazón. Nada de lo que pasa en nuestras vidas es casualidad. A veces es doloroso, a veces es em, traumático también, ¿verdad? Pero mira que tu inconsciente de alguna manera está conectando. A veces también nuestras parejas son un reflejo, no en todo, pero en ciertas cualidades son un reflejo a nuestros padres o a nuestras madres en el caso de los chicos. Y es muy interesante como el inconsciente dice, aquí hay un tema pendiente, aquí hay algo que no pudimos prevenir, algo que nos afectó durante muchos años, pero tal vez esta pareja con estos gustos me acerca a lo que alguna vez no pude superar o a lo que alguna vez tuve tanto miedo. Entonces es muy interesante, hay varias cosillas que podríamos observar. No sé si te habías percatado, como de esas dos conexiones, tanto de las emociones, yo vi que sí, con esta pareja, pero no sé si habías como visto que tal vez tiene rasgos que también tenía tu papá. Y cuéntame, hermosa, ¿quieres trabajar esto? ¿Quieres que hagamos una frase de conclusión como para ver si te sientes un poco mejor? O no sé, cuéntame lo que sientes en general. ¿Qué te gustaría hacer? Claro que sí, me encantaría porque a veces es como si una parte de mí le gustara y otra sintiera muchísimo temor y sí me gustaría superar como el ser tan nerviosa. Ujú. Ok, perfecto. Bueno, como te digo, son sesiones cortitas, pero que nos acercan a esa emoción que quedó allá en el pasado congelada y que ahora vamos a tomar el control de nuevo, ¿ok? Entonces, no es toda una hipnosis o así, pero sí es una relajación que podemos hacer ahorita para que te colabore en eso. Cierra tus ojitos
y visualiza ese momento en el que vas con tu papá y pierdes el control y él pierde el control. Y dite a ti misma, Sara. Ay, no, perdón. Si eres Sara. Sí, Sara, ok, ok, ya. Pensé que me había equivocado. Sara, em, comprendo que mi papá era esa figura que me daba seguridad y sensación de control. Cuando tuvimos este accidente, algo en mi psique cambió y ahora desconfío de las alturas y de la velocidad porque simbolizan el miedo a perder un ser querido y a sufrir algún daño. Ahora entiendo que mi miedo lo que hacía era protegerme a mí y a mi familia. Pero, querida Sara, gracias. Un abrazo es un momento gigante. que disfrutemos de nuevo. Con gusto, hermosa. Con gusto. Gracias a ti también. Puedes decirte esto como que es momento que disfrutemos de nuevo para que puedas empezar a reprogramar tu inconsciente en que ya no es necesario pues hacer algo de riesgo, pero tampoco tener miedo a una situación que no es igual a la que pasó anteriormente. Espero que te sirva, corazón. Lindo, qué sabio, gracias. Gracias a ti por participar y por contarnos esto. Y por último, creo que em, vamos con Luis y luego con Lorena. Y Sheila, claro que sí, escribe tu miedo, puedes compartirlo acá. Luis, ¿estás por ahí? Ok, vamos a girar la ruedita, a ver qué te sale, para que nos lo puedas compartir en el chat. Dice, ¿qué me ponía triste de niña? ¿Qué te ponía triste de niño? Vamos a darte un tiempito para que puedas escribir. Y dice, yo de niño era muy feliz, quizás algo que me dé miedo, pero tristeza muy poco. Sí, puede ser cualquier cosa que te dé como miedo, no sé. eh, a veces de niños tenemos miedo a los fantasmas o tenemos miedo a algún animal o cosas así. Hola, Gilma, puedes ponernos ahí que te da miedo. Y bueno, mientras tanto, vamos con Lorena también girándola acá para poder pues enseñarles la clase que les tenía preparada. Dice Sheila que le daba miedo de niña. em, que le robaran las cosas de la casa y ahora tiene miedo a que le puedan volver a robar. Ujú. Bueno, no sé si eso lo asumí, perdón. ¿Fue a raíz de un robo que te hicieron que seguiste con ese miedo? Ujú. Sí, entonces, corazón, podemos hacer un ejercicio parecido. Puedes, vamos a hacerlo más corto para poder avanzar, pero sería algo así como, querida Sheila, ahora entiendo que tu miedo al robo nos está protegiendo, nos está movilizando para poder evitar que nos hagan daño y que violenten nuestra propiedad física, intelectual, emocional y espiritual. Abrazo mi miedo y camino con él porque no es necesario que la historia se repita. ¿Ok, corazón? Espero que te ayude esta afirmación y que te pueda hacer ver que ya no es necesario pues cargar con esta sensación
depresión, ¿verdad? Que alguien te va a hacer ese daño. Lore, no sé si estás por aquí. Luis nos dice, me da miedo quedarme callado con las mujeres, soy muy tímido con las mujeres. Claro, claro, a veces ese miedo podría venir de un miedo al rechazo, de un miedo a no ser querido, a no ser amado, ¿verdad? A no ser visto también. Y sería muy interesante, Luis, que evaluáramos también cómo fue esa relación con tu mamá, si en algún momento sentiste esa como invisibilización de parte de ella o de alguna figura femenina importante en tu familia cuando eras niño, a ver si viene desde ahí. Ujú. Y bueno, si está Lore por ahí, creo que nos puede apuntar en el chat cuál es su mayor miedo hoy en día. Mientras Lore nos escribe. Cuéntanos, Luis, si esta reflexión te ayudó, si más o menos por ahí puede ir el origen, ¿verdad? Y también quedo atenta a Lore, si no la puedo leer ya, la voy a leer ahorita en un ratito pues que avancemos un poquito más. Entonces, chicos, les decía, hoy vamos a hablar específicamente de emociones. Ah, bueno, Sandra tiene la mano levantada. Vamos a ver, ahí te pedí, Sandra, que pudieras hablar. Y las emociones, chicos, son pues como esa alarma, ¿verdad? Esa alarmita que le va a decir a nuestro cuerpo qué es lo que está sucediendo, tanto interna como externamente. Entonces, las emociones son reacciones psicofisiológicas, estímulos internos y externos que nos ayudan a adaptarnos, ¿verdad? Entonces, vimos con los ejemplos de los compañeros muchos escenarios en los que la emoción surgió a raíz de una situación lo suficientemente significativa como para avisarle al resto del organismo que algo estaba sucediendo. Y son como, en palabras más sencillas, son como descargas de bioquímicos, ¿verdad? Que hay en nuestro cuerpo cuando una situación es relevante para avisar que algo está sucediendo y que tenemos que estar preparados para reaccionar. Entonces, no sé si Sandra está como por aquí para darle la palabrita. Dice más o menos, Luis, es en el tipo relacional, cuando una chica me gusta. Ok, Luis, entiendo. Lorena dice, mi mayor miedo es ser juzgada por mis colegas. Totalmente. Pero dice, siempre he tenido pánico a las subidas empinadas en auto, de quedarme a media subida. No recuerdo haber sufrido algo de niña como para tener tanto pánico y no logro superar. Cuando esto pasa, Vero, es porque pudo estar relacionado a que nuestros papás vivieron algo así y también quedó en el inconsciente de ellos y nos lo transmitieron para que tuviéramos cuidado de que algo así podría ser riesgoso. Es maravillosa la mente y la genética también cómo transmite programas y mensajes a través de generaciones para prevenirnos de cosas que a ellos les pasaron, ¿verdad? Como hablábamos de los traumas transgeneracionales ayer. Bueno, no, creo que nuestra compañera no se pudo desmutear, o a lo mejor ya no pudo participar. Entonces, pues puedes ponernos en los comentarios y vamos a continuar. Cualquier cosa ahí te leemos, hermosa. Entonces, ¿cuál es la importancia, chicos, de las emociones? Bueno, primero para autoconocernos, ¿verdad? Aquí creo que descubrimos ciertas cosas de nosotros mismos. Algunas las sabemos, ¿verdad? Por encima, pero si vamos a la experiencia como tal, vemos que tiene una raíz más profunda, ¿verdad? Hay mucho que explorar por ahí, situaciones que a lo mejor no habíamos integrado, relacionado y que tienen que ver con esa experiencia primaria que nos impactó y se grabó como una memoria emocional en nuestro cuerpo y en nuestra mente, ¿verdad? También las emociones son la base de las relaciones humanas, entonces nos ayudan a tener esa capacidad de expresar, de comprender las emociones propias y de la persona que tenemos cerca, ¿verdad? Incluso miren que aun y cuando no estamos viendo las caras y que yo conversaba con ustedes, yo podía percibir, ¿verdad? El dolor de algunas personas, la tristeza de otras, la ira. Entonces, es algo que nos comunica aun y cuando no estamos físicamente cerca. Y eso es maravilloso porque nos ayuda a entender
el papel que está cumpliendo la otra persona o lo que está viviendo la otra persona. También tiene esa función de supervivencia, ¿verdad? Como lo vimos en los ejemplos de nuestros compañeros. Algunas personas desarrollaron miedos que los acompañan hasta su adultez porque significa un hilo muy delgado entre la vida y la muerte en algún momento de su historia. Entonces, esas emociones lo que hacen es velar por nosotros para que podamos sobrevivir y conservar, pues, la vida, ¿verdad? Que es como lo más importante. En los tipos de emociones vamos a ver ahorita más a profundidad que existen primarias, que son automáticas, todo el mundo debería tenerlas, ¿verdad? Si no existen es porque hay un tipo de patología de fondo. ¿Y por qué? Porque es algo químico con el que el cuerpo nace o debería nacer naturalmente, como les decía ahora, ¿verdad? Entonces, las emociones primarias son automáticas, todo el mundo debería tenerlas o casi todo el mundo las tiene. Luego están las emociones secundarias, ¿verdad? Que ya empiezan como a ser esas emociones más complejas, con más matices, combinaciones entre primarias, como la culpa, los celos, el orgullo. Luego tenemos a las emociones instrumentales, ¿verdad? Que son estratégicas. Vamos a utilizarlas para adaptarnos a cierto entorno, ¿verdad? Sirven como esa máscara. Por ejemplo, cuando estoy en un ambiente de trabajo en el que no me cae muy bien la jefa, pero yo tengo como que sonreír porque si no, a lo mejor me amonesta o a lo mejor me hace un comentario desagradable. Entonces yo tengo que utilizar un tipo de máscara, un tipo de emoción que no estoy sintiendo para poder reflejar en mi entorno algo. ¿Ok? ¿Por qué estudiamos las emociones? Bueno, porque son la raíz y la causa primaria de una cadena de muchísimos sucesos que van a pasar en el futuro, ¿verdad? Como vimos, emociones que se desarrollan en la infancia, luego tienen una cadena de sucesos en el futuro. ¿Cómo vamos a estudiar las emociones primarias? Bueno, vamos a utilizarlas como brújula de autoconocimiento. Entonces, esas emociones nos van a dar como una guía de qué es lo que está sucediendo en la persona con la que estamos hablando, incluso en nosotros mismos o mismas. Entonces, ¿qué son las emociones primarias? Son las universales, ¿verdad? Que ya dijimos que todos compartimos, son la base de las demás emociones. De aquí surgen otras más complejas que vamos a ver como las secundarias. Son respuestas adaptativas a la vida y tenemos 6, ¿verdad? El miedo, la ira, la alegría, el asco, la tristeza, la sorpresa y son como las que salen en intensamente, solo que dependiendo del tipo de autor, algunos no incluyen la sorpresa como primaria y otros sí, ¿verdad? Entonces, en el caso actual, vamos a estudiar a estas 6 como primarias. La alegría, ¿verdad? Vamos a ver que nos da esa sensación de ligereza, de energía, de bienestar. La función que tiene es conectarnos, motivarnos a reforzar esas conductas positivas, ¿verdad? No es lo mismo llegar y trabajar en algo que siempre quisiste a trabajar en algo por obligación. Una te hace feliz y te motiva a tener esa conducta positiva, ese entusiasmo, a ir y enfrentar la vida desde una visión distinta y en otro vamos más cansados, vamos más forzados a hacer las cosas. La tristeza es esa sensación de pesadez, de vacío, de cansancio y la función es procesar pérdidas, ¿verdad? Pedir apoyo. Entonces la tristeza aparece cuando nos dice algo ya no va a ser igual, algo está por irse o por cambiar. El miedo es esa sensación de tensión, ¿verdad? De alerta, ese deseo de huir. La función que tiene es protegernos, ¿verdad? Salir de situaciones que nos ponen en riesgo para mantenernos a salvo. Y pues hay personas en las que el miedo no puede ser expresado, entonces se congelan, se paralizan y hacen algo que pues es común en la naturaleza también. Por ejemplo, en los venaditos que ya sienten que van a morir porque no pueden escapar, ellos se hacen los muertos, entonces activan todo un mecanismo en su sistema nervioso parasimpático para prepararse para morir, porque no es más adaptativo apagar funciones, ¿verdad? En nuestro organismo que vivir esa experiencia de la conciencia. Entonces es muy interesante como el miedo primero nos ayuda a huir, a movernos, pero si no nos paraliza y nos hace como hacernos el muertillo, ¿verdad?
El enojo es esa sensación de calor, de agitación, ese impulso de actuar. Tiene como función defender los límites y generar cambios. Entonces ese enojo nos mueve, nos ayuda a darnos nuestro lugar, a decir hasta dónde pasan las personas, hasta dónde entran las personas y también pues a valorarnos, ¿verdad? Valorar nuestro espacio, nuestros recursos, nuestro tiempo, energía, etcétera. Em, Luego tenemos a la sorpresa, ¿verdad? Que le decía a la compañera, es esa emoción que nos agarra desprevenidos. No sabíamos que íbamos a sentir algo y muchas veces es la emoción primaria antes que las otras, ¿verdad? A veces cuando nos da una noticia, buena o mala, lo primero que sentimos es sorpresa y ya luego empezamos a sentir felicidad o miedo o enojo. Entonces es esa sensación de sobresalto, apertura, curiosidad, muy parecida al shock, ¿verdad? A veces nos quedamos como en shock, como impactados, y la función es prepararnos para reaccionar ante lo inesperado o lo desconocido. El asco es esa sensación de rechazo, de náuseas e incomodidad, y tenemos como función evitar lo dañino, lo peligroso. Em, En el caso de las emociones, a veces se enmascaran entre ellas. Entonces, cuando una emoción primaria va a esconderse detrás de otra, se le llama emoción secundaria, ¿verdad? Porque vamos a encubrir cuál es la causa emocional real. Por ejemplo, estos actores, aquí tengo un peluchito, estos actores que todo el día están felices o que cada vez que se muestran al público se muestran así como personas felices, completas, plenas en su carrera y en su vida personal. Muchas veces lo que esconden es una tristeza, ¿verdad? Muy profunda, pero no pueden poner esta cara al público. Necesitan enmascarar la emoción real y luego nos llevamos la sorpresa de que por privado esa persona tenía adicciones o esta persona estaba pasando por una depresión o llega y esa persona toma la decisión de ya no vivir más. Entonces, nosotros a veces también como proceso de adaptación al entorno, enmascaramos nuestras emociones y por eso es tan difícil discernir cuál es la primaria. Voy a ponerles por acá un cuento y mientras les pongo ese cuentito voy a correr para traer mi cargador porque lo dejé en otro lugar. Entonces, los dejo con este cuento tan bonito y ya casi vengo. Sí, chicos, cuéntenme si habían ya visto este cuentito. Es un poco lo que hablábamos de las emociones enmascaradas, ¿verdad? Lo que les decía con el ejemplo de, pues, este peluchito que tengo acá. A veces las personas vamos por la vida con una emoción oculta y lo único que podemos hacer como manera de adaptación es mostrar otra, ¿verdad? Que nos proteja o que nos muestre un poco, pues, tal vez más fuertes, por decirlo de alguna forma ante el entorno, ¿verdad? A veces esa sonrisa que realmente enmascara una depresión o les pongo el ejemplo también de una persona que hace bullying, ¿verdad? Esa matonería, esa ira descontrolada que necesita dañar a las otras personas que son más vulnerables. También se esconde, por ejemplo, en niños, la emoción de la ira esconde muchas veces tristeza, ¿verdad? De tener un hogar disfuncional o de haber vivido ciertas cosas que no tuvieron control, entonces ahora ellos buscan tener el control. O puede también ser un miedo a no ser suficiente, entonces tengo que ser autoritario, tengo que ser brusco, grosero, agresiva para poder darme mi valor. Entonces es muy interesante cómo las emociones buscan también acompañarse entre ellas o enmascararse entre ellas para adaptarnos a diferentes tipos de contextos. Voy a ver qué nos han puesto por acá. Dice Verónica, gracias Adri, tienes razón, mi mami tuvo un accidente, el bus se dio vuelta de ahí a venir, de ahí ha de venir el pánico que siento. Sí, es que Vera nos decía que ella sentía miedo a las subidas empinadas, pero que no tenía un accidente. Entonces estábamos comentando que podría ser un miedo que le heredó su mamá o su papá. Y pues acá nos está confirmando que efectivamente es interesantísimo cómo toda la biología está preparada para protegernos,
para adaptarnos. Entonces, si yo, por ejemplo, sufro un trauma, probablemente le herede a mis hijos todas las precauciones necesarias para que no vivan el mismo trauma. Es muy interesante y gracias por compartir. Dice Sandra, creo que no se me escucha. Yo siento que he sido demasiado como le ayuda a la gente, pero siempre me decepcionan y crecí sin mamá y papá, sufrí maltrato físico y psicológico y todavía siento muchas cosas encontradas. Te entiendo, Sandra, y te acompaño. Gracias por compartirnos eso tan doloroso. Y totalmente de acuerdo que son cosas que nos persiguen, ¿verdad? Hasta que no las podamos trabajar, nos persiguen. Y si ahora nos da tiempo, entonces vamos a tratar de hacer un ejercicio para ti. Y si no, pues espero poder verte en el máster y me acuerdas y te prometo que te doy un espacio para que podamos trabajar algo de esto y acompañarte porque sí siento una situación de abandono muy fuerte y de dolor muy fuerte que me gustaría pues que pudiéramos compartir, explorar y trabajar juntas. Entonces acá nos dicen, creo que es Gilma, que le encantó el cuento. Sí, es hermoso, ¿verdad? Dice, el cuerpo lleva la cuenta, es tan importante este máster, soy psicóloga. A mí me gusta ayudar a los pacientes a sanar desde la causa. Es hermoso, gracias por compartirnos esto, porque totalmente, ¿verdad? A veces solo vemos a una persona que llega con una ansiedad y lo que queremos es rehabilitar la conducta que le genera esa ansiedad, ¿verdad? De estar alerta, etcétera, pero no estamos viendo el humano dentro que lleva una herida que necesitó desarrollar una ansiedad para expresar o contener sus síntomas de alguna otra manera, ¿verdad? O que no pudo solucionar una situación y ahora vive algo todavía más difícil porque no tuvo la ayuda cuando lo necesitaba. Entonces, es muy humano, es muy importante conectar con las personas desde su emoción real para poderles ayudar a trascender y a sanar. Y muchas gracias también por tu retroalimentación y compartirnos, ¿verdad? Esto también desde tu perspectiva de psicóloga. Ya yo estoy más tranquila, estaba súper atacada porque yo decía se me va a apagar la compu y qué hago con los chicos, pero no, ya fui por el cargador. Entonces vamos a continuar, ya yo me siento más tranquila también. Em, y me gusta también mostrar mis emociones reales, ¿verdad? Porque ¿qué sería o qué dirían de mí em, si yo estoy tratando de darles una charla de emociones y las enmascaro, ¿verdad? Sería contradictorio, sería falso. Entonces, es muy importante también ver cómo esas personas que están tal vez enseñándonos algo, o en el caso de gente que admiramos, como, no sé, las estrellas pop o así, ¿verdad? También ellos son vulnerables, también tienen emociones y también conectar con la compasión que hablábamos ayer, de todos los seres vivos sin importar su rol nos ayuda a enriquecer nuestra mente y también a ver un mundo desde una perspectiva más real, ¿verdad? Que yo esté aquí sentada, pues también no significa que no he sentido ansiedad y que no he sentido todas las emociones que hemos hablado y estudiado. Entonces me gusta mucho ser transparente. Emociones secundarias, ¿verdad? Aquí tenemos un circulito con las primarias que ya vimos y las emociones secundarias son como esa combinación o esa emoción ya evolucionada, esa emoción primaria ya evolucionada. El ser humano es tan complejo, ¿verdad? Que podríamos sentir cualquiera de estas y tener matices diferentes. Por ejemplo, una persona que se siente rechazada, aquí me guía a que probablemente sienta miedo al rechazo, pero también una persona rechazada podría sentir tristeza o podría evolucionar de las dos emociones juntas. Entonces, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo y esto es una guía, ¿verdad? Que podemos tener. Sin embargo, cada persona lo vive diferente porque está sujeto a su percepción, a sus vivencias, a su personalidad y pues a muchas cosas en cómo toma las situaciones que le van sucediendo. Ahora hablábamos de las emociones instrumentales, ¿verdad? Y cuando tengo que poner una sonrisa porque la jefa está ahí y no me cae bien, pero para que no me amoneste, ¿verdad? Entonces, quería comentarles que no solamente nosotros vivimos estas emociones cuando hablamos de tener compasión con los otros seres vivos y también ver las emociones en otros seres vivos. Los perritos, por ejemplo, también usan estas emociones instrumentales. A veces ellos nos ponen ojitos tristes y no están sintiendo tristeza, solo quieren, por ejemplo, pollo. Entonces es muy interesante ver
como ellos que conviven tanto con los humanos, han aprendido también a utilizar las emociones para adaptarse o para conseguir beneficios, ¿verdad? Y lo hacen de una manera además súper tierna. Bueno, yo tengo 4 perritos y me encantan y siempre que hacen eso, a veces me derriten. Entonces es muy interesante, pero también nos avisa de que en ciertas ocasiones hay que tener discernimiento para saber si una emoción es real o si alguna persona podría estarlo utilizando pues para conseguir algo de nosotros, ¿verdad? También afilar ese discernimiento, esa intuición es muy importante. Otro ejemplo de emoción instrumental, ¿verdad? Es cuando un niño que no se sabe autorregular, pues por supuesto por su edad, etcétera, quiere un juguetito y no lo consigue, entonces necesita llorar o muestra la emoción del llanto para mostrar que algo de ese juguete pues le hacía sentir cierto tipo de emociones que ahora no puede gestionar. Entonces, utilizamos a veces las emociones como instrumentos para poder adaptarnos al entorno, pedir cosas que necesitamos o demostrar situaciones que no sabemos expresar de otra manera. Ya vimos todo como lo de las emociones, ¿verdad? Entonces, eso podría a veces ser complicado, pero lo estamos tratando de explicar lo más simple posible. Ahora vamos a ver qué son los sentimientos, ¿verdad? Y la diferencia podría ser en que las emociones son físicas, se sienten, son una descarga química que es inevitable y que está ligada a las experiencias, ¿verdad? Sí o sí la vamos a sentir corporalmente. El sentimiento, a diferencia, es la interpretación que le damos a esa sensación. Ujú. Entonces, vamos a, como les decía, depende de la persona. Puede que yo agarre una manguera y moje a dos de ustedes y uno se enoje y el otro le dé risa. Entonces, lo que sintieron al inicio fue lo mismo, digamos que fue sorpresa, porque no se esperaban que yo agarrara una manguera y los mojara, pero luego puedo desencadenar una emoción de ira en una persona porque tiene que ir a trabajar, porque le va a dar frío, y en otra risa o alegría porque le recuerda a su niñez, a ese juego, o porque eso le emociona. Entonces, la manera en que percibimos los sentimientos es subjetiva también, ¿verdad? Las emociones son algo pues más fisiológico, más del cuerpo. En cambio, el sentimiento va a depender de muchísimos factores que tenga la persona. Dice, se construye en la mente después de que la emoción aparece y puede durar más tiempo que la emoción. La emoción es rápida, ¿verdad? Siento esa descarga de enojo y ya luego se me va bajando, pero lo que yo le doy mente y mente y mente y mente después de que esa persona me traicionó, de que esta persona me hizo lo otro, eso es lo que yo me aferro, ¿verdad? Y dura más tiempo, ya estamos hablando de un sentimiento. Vamos a poner ejemplos, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver los ejemplos. Acá es como un resumen de las emociones primarias, son la reacción fisiológica y psíquica frente a algo, el sentimiento, la interpretación. Y un ejemplo puede ser la emoción principal, puede ser tristeza, pero esa tristeza a mí me lleva a una melancolía, ¿verdad? Como que ya se empieza a transformar en algo más complejo. No es tristeza y punto. Y luego, cuando mi emoción evoluciona todavía más y yo le empiezo a dar mi propia interpretación, puedo discernir, podríamos decir, que eso que estoy sintiendo es abandono. Ujú. Entonces, mi cuerpo no secretó abandono, ¿verdad? Secretó tristeza, pero lo que yo siento a raíz de esa tristeza fue el abandono. El estado anímico, ¿verdad? Qué montón de conceptos, pero no se preocupen si no tienen que, pues, decírselo a un cliente, a un paciente, simplemente para que entiendan, pues, la generalidad. El estado anímico es ese conjunto de emociones y sentimientos, ¿verdad? Entonces esa persona va a experimentar durante un tiempo ya prolongado un conjunto de emociones y sentimientos que van pues fluctuando y también influyen en su percepción de la realidad y en el bienestar que tienen. Una persona que está experimentando emociones como tristeza y miedo constantemente, pues va a tener un estado anímico más decaído que alguien que está pues un poco más estable o más alegre. Un estado anímico equilibrado es fundamental para la salud mental y física. Y aquí vemos como la diferencia, ¿verdad? ¿Qué es natural y qué es patológico? Bueno, sentir bienestar
a lo largo del tiempo es natural. Todos podemos experimentar esta sensación o también una sensación de neutralidad, pero si ya empezamos a sentir euforia durante días, semanas, meses, podría ser una alerta de que una emoción sostenida no es lo normal. Hablábamos de que son descargas rápidas. Entonces, la euforia nos podría dirigir a un episodio maníaco, ¿verdad? A algo que está pasando fuera de lo natural. Lo mismo con la tristeza. Si la tristeza se sostiene mucho en el tiempo, podríamos empezar a sospechar de una depresión. O lo mismo con el miedo, ¿verdad? Si sentimos mucho miedo en el tiempo, podríamos hablar de que la persona podría empezar a desarrollar una ansiedad. ¿Qué determina el estado anímico? Bueno, el estilo de vida, relaciones sociales, experiencias de vida que tenemos, ¿verdad? Como lo que hablábamos. Es decir, si yo viví una situación como la que hablamos, voy a poner a nuestra compañera que em, tuvo un accidente por velocidad. Entonces, si yo todos los días estoy expuesta a ir a un carro con velocidad, eso va a afectar mi estado anímico, ¿verdad? Por mi experiencia de vida, yo no puedo, si no la he resuelto, yo no puedo estar tranquila en algo que me está generando o activando el mismo detonante o el mismo punto gatillo, por decirlo así. Entonces, es bastante interesante cómo las relaciones sociales, el estilo de vida, las experiencias de vida, factores psicológicos también que vivimos o factores biológicos como la genética también que hablábamos ahora, todo esto influye. ¿Y por qué? Porque de alguna manera todo esto es química. Es química que interfiere con la descarga emocional que ya de por sí también es química y que ya sentimos con nuestras emociones. Entonces, si estamos tristes y no cuidamos nuestro estilo de vida, por ejemplo, el sueño, vamos a sentir a lo mejor ese estado anímico más pesado, ¿verdad? Más triste. ¿Por qué? Porque estamos teniendo deficiencia, pues, de melatonina. Entonces, están interactuando un montón de químicos en nuestro cuerpo que ni nos damos cuenta y haciendo estragos con nosotros. Y por eso es tan importante ir controlando cada una de estas. Lo mismo con las relaciones. Cada vez que estamos cerca de alguien, estamos, si queremos a esa persona, secretando oxitocina y otras sustancias que nos generan bienestar. Pero si por el contrario estamos cerca de personas que nos generan malestar, entonces una y otra vez vamos a estar estimulando químicos que nos generan ese estado anímico de pesadez o de malestar. Este ejemplo, por ejemplo, ustedes escuchan que suena una puerta que se cierra muy fuerte y se asustan, ¿verdad? Entonces, el estímulo externo va a ser ese que como que me hizo que me sobresaltara o que me asustara. Entonces, en este caso, la emoción sería el miedo, ¿verdad? Una sensación como de sobresalto para ver si todo está bien o no. La mente racional ya después de un rato dice, ah, bueno, seguro fue el viento o a lo mejor alguien se enojó. Pero vieron que yo al inicio no tenía control de lo que mi cuerpo me hizo sentir, que fue el miedo, ¿verdad? Sino que primero siento la emoción y ya luego la racionalizo. El sistema nervioso es este sistema tan complejo y maravilloso que nos hace posible todo lo que hemos hablado hoy y es como una red de comunicación del cuerpo, es como el mensajero del cuerpo, lleva mensajes todo el día, todos los días, ¿verdad? Sin cansancio. Y su función es recibir y procesar la información, ¿verdad? Tanto del entorno como de nuestro propio interior. Si yo estoy con miedo porque voy a ir a hacer un examen, entonces mi estímulo, el que desarrolla que yo o el que genera que yo sienta la emoción del miedo, va a ser un estímulo interno, ¿verdad? A lo mejor de mis experiencias personales. Entonces, cuando nosotros hablamos de estímulos, son esas cosas que empiezan como detonante para que una emoción se genere, para decirlo en palabras sencillas. El sistema nervioso está conformado por neuronas y otro tipo de células especializadas, ¿verdad? Entonces, estas neuronas lo que hacen es mandar señales eléctricas y químicas. Entonces, ellas se comunican y mandan mensajes a través de químicos y de electricidad, de impulso eléctrico. Gracias al sistema nervioso podemos percibir sensaciones, también podemos pensar, sentir, movernos, regular funciones vitales, como la respiración y el ritmo cardíaco que vamos a estudiar más adelante. ¿Cómo nacen las emociones? Pues como les decía, con el estímulo, ¿verdad? Y en el sistema nervioso. Entonces, este señor, el sistema nervioso periférico, es como un cableado
eléctrico que recibe todo lo del exterior, por ejemplo, si hace frío, si hace calor, y le dice al cerebro lo que está pasando allá afuera, ¿verdad? Y los estímulos internos pues se guardan aquí mismo, en la memoria. Entonces, digámoslo así, este mismo ejemplo del frío, y llega el sistema nervioso periférico y le dice, hey, cerebro, hace frío. Entonces, el cerebro le dice, ah, bueno, yo recuerdo que cuando hace frío tienes que ir, moverte y recoger un suéter o ponerte una cobija. Entonces, así es como ellos dos pasan comunicándose, pasan hablando y nuestro cuerpo sabe qué hacer según el estímulo que estamos viviendo en ese momento. Es maravilloso cómo el cerebro capta toda esa información y también lo hace en segundos o milisegundos y no nos damos ni cuenta. Aquí hablábamos del sistema nervioso central, ¿verdad? Que todo se guarda en esta partecita que se llama el hipocampo y que contiene pues nuestra memoria. Y de ahí se desarrollan los estímulos internos, ¿verdad? Porque están relacionados a episodios o memorias que nosotros tuvimos en algún momento que nos avisan cómo reaccionar ante ese escenario parecido. Y el sistema nervioso periférico, acá se ve un poquito mejor, ¿verdad? Aquí estaría la columna vertebral y dentro hay como un huequito donde pasa la médula espinal, que es ese cable, ese cordón principal donde pasa la información hacia el cerebro y que se distribuyen un montón de cables eléctricos que comunican nuestro cuerpo con el entorno. Hay una teoría que se llama el cerebro triuno, ¿verdad? Que nos habla de que tenemos tres tipos de cerebro. ¿Cómo es eso? Bueno, en la parte verde tendríamos el cerebro reptil, que es el más primitivo, es el que le decía a nuestros ancestros, corra porque ahí hay un mamut, o porque ahí hay comida, o corra porque más bien va a ser atacado y hay un león. Entonces, el cerebro reptil es el que se encarga meramente de funciones de supervivencia. Luego tenemos esta partecita aquí roja, ¿verdad? Que es el cerebro emocional o límbico y nos ayuda a albergar o a controlar la parte de las emociones. Entonces, cuando esta parte de supervivencia a veces se activa, le dice de una vez al límbico, muévase, hay algo que hacer, aquí hay que salir corriendo porque viene un ladrón, como nos decía nuestra compañera de que sentía miedo a que le robaran. Entonces, la supervivencia es cuidar mi vida, cuidar mi integridad. Y mi cerebro emocional es el que enciende la alarma para que ahora sí el resto del cuerpo sepa qué hacer ante ese estímulo que yo estoy teniendo en el momento. Y bueno, la partecita más rosadita que tenemos acá es el neocórtex, ¿verdad? Que es como esa parte más desarrollada, la que nos diferencia de otras especies de animales. Sobre todo esta parte de acá, que se llama la corteza prefrontal. Y es la que utilizamos en mindfulness para reprogramar, para tomar decisiones conscientes y para razonar. También es una de las partes que se adormecen cuando una persona toma licor, por ejemplo, y por eso empieza a funcionar sin tanto razonamiento, ¿verdad? Empieza a decir las cosas sin filtro, empieza a tener conductas un poco más desinhibidas, y es porque esta parte de nosotros, de nuestro cerebro, es la que controla cómo vamos a decir las cosas, cómo vamos a hacer las cosas, y es la que razona y nos pone filtros y nos dice, esta emoción, por ejemplo, es necesaria seguirla teniendo porque nos sigue previniendo de un peligro, o esta emoción solo sucedió en la niñez y ya no es necesario vivirla más. O por ejemplo, dígale tal cosa a esa persona o mejor no se la diga porque la va a herir. Para ir finalizando, pues las emociones en la niñez, ¿verdad? Son súper importantes. ¿Por qué? Porque ya vimos, pues en los ejemplos que tuvimos de vida real, ¿verdad? De cada uno de nosotros, cómo influye algo que nos pasa, cómo nos marca ahora de adultos también, ¿verdad? Y muchas veces las situaciones que vivimos las experimentamos a través de las emociones. Entonces, son pues es algo que nos va a acompañar de por vida. Entonces es importante si tenemos niños cerca o si somos papás o mamás o tíos, cualquier tipo de relación que ustedes tengan con un niño, es importante recordar que esa pequeña persona en algún momento va a desarrollar em, toda una vida en torno a lo que está viviendo ahorita. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña, mis primos cantaban para que yo llorara. Yo era la menor de todas, entonces ellos decían que llore, y cantaban hasta que lloraba. Y llegó un momento en el que a mí no me podían decir llore porque ya yo lloraba. O sea, me condicionaron a tal punto que ya el llanto
no era algo pues normal, era más bien un desbordamiento emocional y me tocó años trabajar eso, contenerme, autorregularme, sanar el trauma también de por qué alguien quería verme en una emoción de sufrimiento. A lo mejor ellos que eran adolescentes lo veían pues como una broma, como un chiste, pero a mí me causó secuelas de adulta. Entonces, súper importante si tenemos niños cerca. Apreciar esas emociones, respetarlas como si fuera un adulto más en ese aspecto de no transgredir la emoción de otra persona porque es más vulnerable y acompañarles también en la autorregulación, dejarles que vivan la emoción, si están enojados, que experimenten el enojo y que entiendan que cada acción también tiene pues sus consecuencias, ¿verdad? Entonces, si tiro los juguetes, tengo que recogerlos y si no me gusta recogerlos, mejor no los tiro, ¿verdad? Pero que ellos vivan esas emociones y que empiecen a ver cómo funciona el mundo, les va a ayudar mucho más a ser adultos autorregulados, que son cosas que a nuestras generaciones pues les tocó más difícil, ¿verdad? Porque no tuvimos esa herramienta de psicología o de advertencia de cómo cuidar las emociones. ¿Cómo identificar tus emociones? Puedes observar dónde sientes ese miedo, ese dolor, esa culpa. Podemos hablar más allá de las emociones primarias, por ejemplo, hoy siento vergüenza. ¿Dónde siento esa vergüenza? ¿En qué parte de mi cuerpo estoy reflejándola? ¿Verdad? Darle espacio en lugar de reprimirla. ¿Por qué? Porque va a salir. Tarde o temprano sale, ya sea por una enfermedad o por una situación en la que ya no podemos contener más lo que estaba en el inconsciente reprimido, pero que estuvimos ignorando. Un ejemplo muy claro son las contracturas. Nosotros sabemos todos nosotros que estamos estresados y vivimos en una sociedad de tensión, de adicción al estrés a veces. Entonces, ignoramos ese estrés porque es nuestra rutina, es nuestro día a día, no hacemos pausas y luego sentimos la contractura aquí atrás. Y sabemos que fue algo que somatizamos o que pasamos de lo invisible a lo real. Podemos pasar algo de nuestro cuerpo emocional a nuestro cuerpo físico. Y la contractura es un ejemplo común, pero puede ser algo todavía muchísimo más complejo de trabajar o de analizar, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, que no hablaron en su niñez y empiezan a desarrollar nódulos acá en la tiroides o les da laringitis o cosas así, ¿verdad? Entonces, súper importante darle el espacio a la emoción en el lugar en el que se siente antes de reprimirla para em, sacarla y no enfermarnos también. Y es una herramienta pues clave, ¿verdad? Para integrar la experiencia. Voy a pasar esta de lugar. Como pregunta final integradora, yo les diría en su cuadernito que pueden apuntar qué emoción les está ayudando más en este momento de su vida, ¿verdad? Aunque yo creía que era la piedra en mi zapato, tal vez esta emoción me estaba hablando de que un tiempo la necesité, pues para salir adelante. Por ejemplo, necesitaba el miedo para cambiar de trabajo, ¿verdad? El miedo a quedarme estancada, a no tener algo mejor para dar el paso a cambiar de trabajo, o necesitaba esa ira para ponerle límite, no sé, a mi hermana, que se estaba aprovechando de ciertas cosas que a mí no me gustaban y siempre me dejé desde niña, o necesito esa alegría para poder acompañar a mis seres queridos, pues en una situación que están viviendo. Entonces, ¿qué emoción te está ayudando más en este momento de tu vida? Luego puedes apuntar cuál te cuesta más aceptar y ambas con esta reflexión van a ayudarte a autoconocerte todavía más. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Voy a hacer un ejercicio cortito el día de hoy y voy a dejar de compartirles la pantalla para ya leerles y darle espacio a nuestro asesor. Entonces, pueden tomar una respiración profunda. Nos hacemos conscientes del momento presente y damos gracias por todas las personas que están acá con nosotros el día de hoy. Y vamos a repetirnos a nosotros mismos. Alegría, gracias por llenar mi corazón de luz.
Tristeza, gracias por enseñarme a soltar. Miedo, gracias por protegerme y guiarme. Ira, gracias por mostrarme mis límites. Sorpresa, gracias por abrirme a lo nuevo. Asco, gracias por cuidarme de lo que me daña. El asco es una emoción hermosa también que vamos a profundizar luego. Nos ayuda a prevenir tantas cosas, tantas cosas, que también es importante darle las gracias, por más desagradable que sea para nuestro cuerpo sentirlas. Y bueno, corazones, cuando se sientan listos, pueden volver a el aquí y el ahora, abrir sus ojos y contarme qué les pareció esta clase. Si tienen alguna duda, ahí medio rápido que les pueda atender. Y gracias nuevamente por darme el espacio, por escucharme y por participar, ya sea ahí escuchándonos o activando micrófono, escribiendo lo que opinaban y sus experiencias. De mi parte, pues sería todo. Dice Vero, ¿cómo puedo superar el llorar por todo? Películas, si me regalan, probablemente es una emoción, no sé por qué siento que en tu caso es una emoción que en algún momento tuviste que contener y ahora no puedes evitar que salga, ¿verdad? Porque el cuerpo estuvo tanto tiempo tratando de no sentirla que ya llega un punto en el que dice, ok, ya rebasé mi límite, necesito sacar todo lo que no he sacado. Lo importante acá sería más bien llorar todo lo que se pueda y identificar qué es lo que te está conmoviendo, qué es lo que te está diciendo ese llanto y pues abrazarlo. Va a llegar un momento en el que ya no tienes pues más que llorar. Cuando ya no lloras suficiente, te prometo porque me pasó, ya llega un punto en el que dices, ok, ya lloré lo que tenía que llorar. Pero es importante escuchar esa emoción que ha estado reprimida, si es tu caso. Y si es un caso como el que me tocó a mí también, que te obligaban a llorar, habría que recondicionar para que el cerebro entienda que ya no es necesario ese llanto. Pero siento que en tu caso podría ser el primero. Dice Indra, una consulta, mi hija tiene 12 años y tiene situaciones de ansiedad. ¿Cómo podría manejar esa situación? Sus estallidos son por cualquier tema, por muy significante que sea. Habría que ver qué es lo que le está detonando corazón, porque la ansiedad es tan amplia, ¿verdad? La ansiedad es como el signo que ella desarrolló, el síntoma. Entonces, habría que evaluar por qué fue que se dio. Ujú. Porque sí es más complejo. Y pues sí, ya no le quito más tiempo. Asesor Edgar, discúlpeme. Hoy nos extendimos un poquito. No, tranquilo, profe. Muy buenas tardes, queridos compañeros, compañeras. Por acá les saluda Edgar Castillo, asesor de la corporación. Bueno, vamos, si quiere, vamos a finalizar aquí con Guillermo.